Hola gente, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Los Puntos sobre las IES. Ustedes saben que en este podcast tratamos temas bien interesantes y desde la semana pasada estamos hablando con Rafael Cuevas de un tema muy interesante que es de cómo poder criar mejor a nuestros hijos y cómo gestionar las emociones. La semana pasada quedamos, de nuevo bienvenido Rafa. Hola, ¿cómo estás, Javier? Bien, desde la semana pasada quedamos en esta conversación que es bien interesante y nos tiene, a mí personalmente me tiene apasionado, porque a los que somos papás definitivamente nos damos cuenta de muchos errores que cometemos y que ni siquiera nos damos cuenta. Exacto. Pues la semana pasada quedamos con la siguiente pregunta y de ahí comenzamos a hablar de este tema y es, ¿cuáles son esas fallas o esos errores que comúnmente los papás cometemos y cómo cómo gestionarnos a nosotros mismos para darle solución a esas fallas que estamos cometiendo? Perfecto. Bueno, voy a nombrar algunas de las fallas principales. La primera falla es que no nos entrenamos. Porque nosotros habitualmente hemos visto que la crianza es algo orgánico, algo que se va dando, pero hoy en día la situación ha cambiado. Hoy necesitamos prepararnos, necesitamos entrenarnos para aprender a formar a nuestros hijos adecuadamente. La gente piensa que los niños de hoy son diferentes a los de hace 1000 años. Es que los niños de hoy son más inteligentes, los niños de hoy son más críticos, los niños de hoy, los niños de hoy son los mismos niños de hace 1000 años. Nacen igual. Lo que ha cambiado hoy son los papás. Lo que ha cambiado hoy La manera de son criar. los entornos. Sí, es claro. el entorno. Entonces, claro, los niños de hoy son más críticos porque tienen más información. Pero si esa información la hubieran tenido los de hace 1000 años, también estarían igual. Entonces, los niños hoy tienen una cantidad de información que están recibiendo que los descompensa. Y nosotros, para poder darle estabilidad a nuestros hijos a través de la formación, tenemos que entrenarnos, aprender a entrenar a nuestros hijos nosotros mismos para que construyan ese futuro hacia la estabilidad y la felicidad, que ya lo vimos en el capítulo anterior de qué es la felicidad. Segunda falla que nosotros tenemos, y es subvalorar lo que hacen nuestros hijos y lo que nosotros hacemos pensando que son cosas pasajeras. Entonces es muy importante. ¿Cómo es eso? Ahí sí, espéreme que, ¿cómo es eso? Por ejemplo, nosotros vemos que el niño es pataletudo. Entonces nosotros decimos, el niño es pataletudo, eso se le va a pasar. Resulta que el niño no es pataletudo, el niño está reaccionando a algo que está encontrando en el entorno y que nosotros debemos atender para saber qué es lo que está haciendo, porque el comportamiento de un niño que sea pataletudo es normal, porque el niño está explorando formas de comunicación y esa es una forma que está explorando. Lo que debemos aprender es cómo reaccionar frente a la pataleta del niño para que el niño no siga siendo pataletudo y para que entienda que esa es un comportamiento con el que al final no consigue nada. Tenemos que aprender a detectar eso. Tenemos que aprender a saber que si nosotros estamos interponiendo nuestras emociones de manera drástica en la formación de nuestros hijos, eso es un comportamiento que nosotros tenemos que no lo podemos subvalorar. Todo lo que nosotros hacemos desde nuestras emociones hoy con nuestros hijos, a nuestros hijos les va a impactar el resto de su vida. Entonces es algo a lo que debemos ponerle atención para poderlo corregir desde ya. Comportamientos de nuestros hijos y comportamientos de nosotros como padres van a afectar y los otros no los debemos subvalorar como algo que no va a afectar, sino que tener en cuenta que todo eso corresponde a una afectación a futuro. Tercera, tenaz con los padres separados. Eso es un tema que a mí me toca, porque pues usted y la mayoría de la gente sabe, efectivamente la separación es algo que uno la vive desde un punto de vista como papá. Uno trata de evitarle el mayor dolor a sus hijos, pero por más que uno trate de hacer cosas, en ese murmullo, en ese mar de emociones, de sentimientos, de la separación, del dolor, de conseguir, también el tema de conseguir para dónde irnos a vivirse, la mamá queda sola, uno desatiende de alguna manera esas emociones que están sintiendo los hijos y no ayuda a gestionar, escasamente gestiona uno sus propias emociones en una separación, mucho menos la de los niños. Sí, ahí se cometen varios errores. Mire, yo siempre cuando veo que hay personas que están en pareja y están en conflicto, yo les digo que si tienen hijos, hagan lo posible por solucionar sus diferencias y por mantener la relación, porque los hijos de alguna manera necesitan ese apoyo de los padres. Ahora, si no es posible,
si no es posible solucionarlo, es muy importante cómo se maneja la comunicación con los hijos una vez que los papás se han separado. Y el error que más se comete cuando los papás se separan es mantener evidente esa confrontación entre los papás. Y una de las cosas que pasa mucho es que la mamá tiende a dañar la imagen del papá y el papá tiende a dañar la imagen de la mamá, ambos desde su propio ángulo, con la intención de justificarse cada uno frente a sus hijos, ¿sí? Y muchas veces no lo dicen, hay algunos papás que dicen, o mamás dicen, no, pero yo no le hablo mal de mi pareja. No, pero muchas veces digamos, como enaltecen sus acciones para mostrar que el otro no las hace y poderlo bajar. Por ejemplo, es que tú conmigo sí no tienes ningún problema para que salgas, ¿sí? Entonces ella está diciendo, el problema es con Yo no papá. estoy hablando mal del papá, pero sí estoy exaltando lo mío. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Subconsciente, simbolismo. ¿Qué simboliza para nosotros el papá y la mamá? Las personas que más amamos en la vida. Eso es lo que se supone que es. Entonces, a nadie, grábenselo, papá y mamá separados, a nadie le gusta que le hablen mal de su papá o de su mamá, venga de quien venga. Si mi mamá me habla mal de mi papá, lo único que está causando es un dolor en mí. Muchas veces hablamos mal de la expareja para posicionarnos como, es que su papá es mal papá, su mamá es mala mamá. Eso hiere terriblemente a los hijos. Entonces, lo que pide un niño a gritos en esas circunstancias es, no me hablen mal de mi mamá, no me hablen mal de mi papá. Si usted tiene diferencias, si usted es separado y tiene hijos, solucione sus diferencias en privado, no frente a los hijos. Las dos personas que más amo en la vida se están peleando. Eso es muy doloroso. Y eso causa unos traumas terribles. Entonces, una de las fallas es, una vez que los padres son separados, empezar esa confrontación tan evidente. Y a veces se involucran las familias. Entonces, la familia de la mamá habla mal del papá, ¿sí? Y la mamá del papá, pues, se da en esas dos dimensiones. Ahí las familias no deben intervenir porque están hiriendo a los hijos. Nadie le gusta que le hablen. Pero ¿cómo evitar eso si es que eso es social? Es que eso ni siquiera es individual. Eso que usted habla de las familias pasa constante. Totalmente. Y eso está metido en el ADN de la sociedad. Por eso, entonces lo que yo te decía la vez pasada en el capítulo anterior es que a mí a veces me dicen, Rafael, necesito que hable con mi hijo porque tiene un comportamiento tenaz. Entonces cuando yo trato niños, yo no trato niños, yo trato familias. Y a mí me ha tocado sentarme con los abuelos, con los tíos y decirles cómo es que funciona el núcleo familiar y cómo todo lo que pueden hacer desde su ángulo puede dañar al niño sin que ellos lo quieran, porque nunca las familias quieren dañar. Pero entonces, primero, el núcleo familiar está centrado en el papá, la mamá y los hijos, no en los tíos, en los abuelos, nada. Todo lo que haga un abuelo, un tío frente al niño tiene que estar coordinado con los papás. Uno no le puede brindar una educación a un hijo y que vengan los abuelos y le den otra. Yo no puedo ponerle normas y límites a mis hijos y que vengan los abuelos y dañen los límites porque están dañando al niño. ¿Sí? Yo no puedo dejar, o sea, y si yo soy permisivo con mi hijo y vienen los abuelos o los tíos y los maltratan, entonces peor, porque entonces ahí sí hay una confusión de señales y de comunicaciones que los despistan. Entonces, siempre tenemos que, si nosotros, eso tiene la vocería de los papás. Yo tengo que decirle, por ejemplo, si yo me separé, y tengo que decir a mi familia, yo me separé de mi expareja, de la mamá de mi hijo, pero por favor, nunca le hablen mal de la mamá de mi hijo a mi hijo. Nunca. Lo que vayan a decirlo, díganmelo a mí, díganlo aparte y que él no se dé cuenta. Perdón, yo le interrumpo ahí y yo no puedo evitar pensar como lo que soy, que es productor audiovisual y estratega de mercadeo. Usted tiene un mercado gigantesco porque es que de todo lo que me está hablando no deben haber muchas familias que manejen las cosas así. O sea, usted tiene realmente un mercado grandísimo porque el normal de las familias dejan que los abuelos, los tíos, sea porque la mamá como se quedó sola, entonces toca que mis papás, o sea, los abuelos de los niños cuiden a los niños o que la hermana venga y me los cuide una tarde.
Y yo personalmente no conozco la primera familia que organice también a su segundo entorno, a su segundo círculo de familia, para que en una separación no le hablen mal de los papás del uno o del otro. Claro, y por eso es que funciona mucho el entrenamiento, porque una cosa es cuando, o sea, cuando entra un tercero, que es en el caso mío, yo a veces me pasa que, por ejemplo, en una ocasión tuve una familia en la que el chico no le ponían muchas normas. De repente, yo les dije, necesitan colocarle normas. El chico ya estaba grande, chico de como 16, 17 años. Tienen que colocarle normas y límites al niño porque se va a desestabilizar completamente más de lo que está. Entonces le empezaron a colocar normas en la casa. Entonces le decían, por ejemplo, no te voy a dar dinero si tú no te comportas bien. Porque eso es parte de la negociación. Tú tienes que saber que lo que uno consigue en la vida lo consigue a través de algo, no le cae del cielo. Entonces, yo te puedo aportar, por ejemplo, dinero si tú necesitas, pero necesito que tú me respetes, ¿verdad? Entonces, empezaron por esa circunstancia. Pero venían los abuelos y le daban la plata. Entonces yo un día me tuve que reunir con los abuelos y les dije, ¿ustedes sabían que su nieto está comprando marihuana con la plata que ustedes le dan? ¿Ustedes sabían que con ese dinero puede tomar trago y se puede accidentar y ustedes van a ser los responsables por lo que hace ese niño? Entonces no pueden intervenir de manera destructiva solo para que el niño se sienta bien, porque puede ser que se sienta bien en ese momento, pero ¿qué va a pasar con el futuro del chico? Entonces, necesariamente en los procesos, las familias son muy abiertas a qué tenemos que hacer. Entonces vamos a tener una unidad. Vamos a tener una unidad que va fundamentada en los padres. Entonces, si yo voy a hacer algo con mi hijo, tengo que pedirle permiso al padre. Si yo le voy a decir, es que mi nieto me está pidiendo plata, ¿le puedo dar? Eso es algo que se tiene que hacer. Entonces los papás le pueden decir, no le des porque está castigado. ¿Ves? Porque ellos van aprendiendo a ver por dónde está el tema. Ahora, no es que si el papá lo abandonó, entonces como lo abandonó, pues yo simplemente le digo que lo abandonó porque fue que lo abandonó. Entonces le pregunta a uno, ¿y usted sabe cuánto le duele a su hijo que le estén refregando eso? ¿A su nieto o a su sobrino que le estén diciendo eso? No. Entienda que lo que necesitamos es que el niño crezca en un ambiente lo menos hostil. Porque todo este tema de peleas, él no va a entender que su papá lo abandonó, él va a entender es que le están atacando a su papá. Eso es lo que entiende. ¿Y qué hace un niño frente a eso? Los niños no protestan. Los niños se quedan callados con el dolor. O peor aún, se comen el cuento de que su papá lo abandonó y comienzan a tener una figura mala de su papá. Porque el subconsciente se resiste. Entonces el subconsciente se resiste a que el niño empiece a pensar en eso, que el papá lo abandonó y que fue malo y que todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño empieza, el niño no lo asocia hacia el papá. Es que eso es lo que muchas veces creen, que es que si yo le hablo mal al niño de su papá, entonces el niño va a pensar que su papá es malo y lo va a dejar a un ladito. Y resulta que no. El niño todo se lo carga a él porque él dice, yo tengo un papá malo. Yo soy de malas en la vida. Yo estoy siendo víctima. Y todo se lo carga a él. ¿Y quién se siente mal? Él. ¿El papá se siente mal? No se siente mal, que ni siquiera puede ser que ni siquiera sepa que están hablando mal de él. Pero toda esa carga se vuelve dura. Entonces, falla fundamental entre los papás separados. Tienen que tener una unidad formativa, ponerse de acuerdo, las contraórdenes. Mi mamá dice que sí, mi papá dice que no. O sea, muchos papás que viven juntos, pero también en separados. Entonces, muchas veces uno de los padres, sea el papá o la mamá, se vuelven permisivos para ganarse el reconocimiento de los hijos. Y lo que están haciendo es desorientar, porque volvemos al guía de la vez pasada. Imagínate que vas con dos guías y el uno te dice que es por la derecha y el otro te dice que es por la izquierda. ¿Qué haces tú? Entonces se genera un conflicto muy fuerte que termina dañando mucho a los niños. Otra de las fallas que están en la presentes, que vuelvo a insistir porque la vez pasada dijimos que íbamos a colocar los títulos, me imagino que esta vez también. Ahí están puestos. No confundan la firmeza con la agresividad. No es lo mismo, son completamente diferentes. La una es muy benéfica, la firmeza es muy benéfica, se necesita en la vida. La agresividad es muy mala. No confundan la debilidad con la asertividad. O sea, la asertividad es genial porque la asertividad te lleva a lograr lo que quieres sin maltratar a nadie, pero la debilidad lo que hace es dejar la guianza abierta
o sea, no hay una guianza, no hay una firmeza donde el niño se sienta soportado, entonces el niño se siente solo. La debilidad genera soledad. Yo he tratado chicos, les he hecho entrenamiento a chicos de 23, 24 años que me dicen, yo odio a mi mamá porque mi mamá no me puso en mi lugar cuando debía. Mi mamá veía que yo salía con mis amigos a consumir droga y no me decía nada. Y generan esos sentimientos después de grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros confundimos la firmeza con la agresividad y confundimos la debilidad con la asertividad con la debilidad, estamos causando mucho daño. Esa es, digamos que una de las fallas grandes. Teniendo en cuenta todo eso, Rafa, le hago la siguiente, porque es que nos estamos dando cuenta que todo eso radica en cómo los papás gestionan sus emociones. Entonces, y eso me da pie para la siguiente pregunta, y es, entonces ya los papás fueron niños en algún momento, ya son grandes, tienen sus taras mentales, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacer que los papás gestionen bien sus emociones frente a ese tipo de fallas? Necesitan entrenarse. Porque para gestionar las emociones se necesita entrenarse. No es fácil. Uno tiene que aprender a hacerlo. Porque hay veces que una persona que es impulsiva, pues es muy fácil. ¿Qué debo hacer para no ser impulsivo? Pues no ser impulsivo. Eso es lo que tiene que hacer. El problema es cómo. La gente no sabe cómo hacerlo. Y hay una serie de ejercicios que le muestran a uno cómo debe gestionar esas respuestas emocionales que tienen y que pueden desbordar a la persona. Entonces yo lo primero que le digo a los padres es, por eso yo trabajo en familia, porque a mí a veces me dicen, no, es que yo tengo, y que me parece tenaz, ¿no? Niños de 6 años con problemas de ansiedad. Es que mi niña es muy ansiosa a los 6 años y yo le pregunto, ¿ustedes como papás son ansiosos? Sí, los dos somos ansiosos. O uno de ellos es ansioso. Eso se transmite. Entonces, ¿cómo haces tú para poder llevarle a tu hijo una formación adecuada? Ya lo hablamos la vez pasada, desde la tranquilidad. Pero la tranquilidad se logra a través de cómo gestiono mis emociones, y lo primero que tienen que aprender los padres es qué ejercicios tengo que hacer para poder entrar en un estado de tranquilidad que me permita pensar bien, que me permita decidir bien, que me permita prepararme para las respuestas de los hijos, que me permitan entender que mi hijo necesita. Bueno, porque es que esa es la otra. Hay una palabra que toca grabarse muy bien. Un término que no es muy común, que se da mucho en psicología, pero que nosotros no lo conocemos mucho, y es el ser responsivo. Los padres deben ser responsivos. Usted lo puede averiguar. Eso suena como a respondones, no es lo mismo, claramente. No. Responsivo es cuando tú no le das a tu hijo lo que él quiere, ni lo que tú quieres, sino lo que necesita. Eso se llama ser responsivo. Entonces tú tienes que aprender a darle a tu hijo lo que él necesita, no lo que tú le quieres dar, porque si tú en ese momento lo quieres dejar que haga lo que quiera, posiblemente eso no es lo que necesita el niño. O en ese momento quieres ser agresivo, el niño no necesita que seas agresivo. ¿Qué es lo que necesita? Que haya una formación. Y normalmente para ser responsivo se necesita trabajar desde la tranquilidad, aprender a comunicarse con los hijos desde la tranquilidad, la firmeza con tranquilidad, pero siendo responsivos. Hay que entrenar. Para eso, ¿qué tienes que identificar? ¿Cuál es tu temperamento? ¿Cuál es tu carácter? Y de acuerdo a eso tú lo identificas. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de temperamento que yo lo llamo pasivo conciliador, pero Hipócrates lo llamaba flemático. Y son esas personas que se desenganchan mucho, ¿no? Son personas chéveres porque no se enganchan con nada y no se preocupan, entonces concilian con todo. Yo lo llamo pasivo conciliador porque son así, son frescos, son tranquilos y bien por esto, se adaptan muy fácil. Y sí, bien sí, como decía mi mamá, les da lo mismo caer parados que quedar sentados. Sí, y eso es muy bueno en muchas circunstancias de la vida, porque lo que ha hecho que la raza humana evolucione es su capacidad de adaptación. Pero ¿qué pasa cuando el niño se adapta al fracaso? Entonces esos chicos van creciendo con muchos vacíos y van sintiendo, si no lo gestionan bien, van sintiendo que su vida es vacía. Y si un papá o una mamá están formando a su hijo desde no va a pasar nada, eso tranquilo, eso no importa, eso se le pasa. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a sufrir? Pues el niño que está en una formación inadecuada, inestable, que no crece como debe ser.
Si es un temperamento activo dominante, entonces el activo dominante es impositivo, argumentativo, entonces yo quiero todo perfecto, cuadriculado. Las personas no son así, ¿sí? Ahí tenemos un caso que nos pasó muy popular, que todos lo conocemos aquí en Bogotá con el tema de la alcaldesa, ¿no? Pues si el carro le parece mucho costo, pues véndalo. Y eso todo el mundo... Y si usted lo ve desde el punto de vista racional, pues sí, si el carro le parece muy costoso, pues véndalo. Pero es que eso es ofensivo, porque es que la vida no es enfáticamente racional, también es emocional y también es espiritual. Entonces uno tiene que tener en cuenta las emociones y todo no es matemático. O si no, no funcionaría lo del ejemplo del capítulo pasado de la foto. Sí, claro. ¿Sí? Entonces la razón te diría, no, eso no es su hijo, eso es un papel. Pero uno tiene conexiones emocionales, entonces uno tiene que darse cuenta que si yo soy papá y soy un activo dominante, tengo la posibilidad de ser atropellador, entonces tengo que cuidarme de eso. Tengo muchas ventajas porque voy a ayudar en el tema de disciplina, por ejemplo, que es chévere. Ser disciplinado no es ser sometedor. Ser disciplinado es que tú quieres hacer un proyecto y estableces un programa y lo cumples en la medida que tú lo vas forjando. Pero puedes llegar si eres de activo dominante, puedes llegar a ser atropellador con tu hijo. Puedes ser poco empático porque esas son características que tenemos los activos dominantes. Yo, por ejemplo, soy activo dominante. Entonces, si yo sé que puedo llegar a ser poco empático, tengo que desarrollar la capacidad de ser empático y entender al otro en sus sentimientos. Entender que lo que yo quiero que logre lo puede hacer de una manera suave y no sometedora, ¿verdad? Todo, hay el activo social. Entonces el activo social es ese que es fiestero, que es juguetón, que todo le parece chévere. Entonces a mí me parece, como padre, a mí me parece que tan chévere que el niño sea grosero, por ejemplo. Ay, no es que él dice groserías. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo entonces, es que se dice? Sí, todos le aplaudan y... Diga esta otra. Cantan canciones, por ejemplo, aluciendo al alcohol. Entonces, entonces el niño está cantando que quiero emborracharme y no sé qué, y entonces todo el mundo feliz porque el niño está cantando eso, y resulta que yo tengo que entender como padre que yo soy formador y que toda la información que le llega a mi hijo, pues se le va quedando en su mente, y si yo a mi hijo lo asocio en un aspecto recreativo, divertido y enaltecedor frente al consumo del alcohol, pues yo puedo esperar que mi hijo más adelante tenga más facilidad de ser un consumidor de alcohol que si no lo fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que entender cuáles son esas fortalezas que tiene mi personalidad y cuáles son esas debilidades para poderlas gestionar, para saber qué hago con ellas y tener cuidado con mis hijos. Ahora, las parejas pueden ser complementadoras. Si por ejemplo hay una pareja que son, por ejemplo, en uno es un pasivo emocional y el otro es un dominante, entre ellos se pueden complementar. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente? Que el dominante, como es dominante, entonces él no quiere que le digan nada. Y el otro, como es pasivo, entonces si el otro no le deja decir nada, pues entonces no dice nada. No pasó, sí. Pero no entienden. A veces a uno como racional le toca a uno escuchar que el otro le dice, oye, pero a mí me parece que hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto y esto. Ok. Tener la mente abierta, que es lo que nosotros decíamos. Entonces... Pero eso no es fácil, eso no es tanto como decirlo, es que tú eres impulsivo o no seas impulsivo. No, tienes que entrenarte para eso, tienes que tener ejercicios que lo lleven, por ejemplo, a invocar un estado de calma, que se hace básicamente frente a ejercicios de respiración, frente a ejercicios donde tú apagas la parte emocional a través de la racional. Entonces, haces que tu mente racional apague la emocional para que puedas pensar. Todo eso se hace con ejercicios. Tú los aprendes y una vez que los aprendes los tienes que practicar. Porque pasa exactamente con la parte física. Si yo quiero sacar músculos y me voy para un gimnasio, ¿qué pasa a los 15 días? Me duelen los brazos y no tengo más músculos. Eso no quiere decir que el entrenamiento no funcione. Síguelo haciendo durante 6 meses, un año, a ver qué vas a lograr. Sí, claro. Entonces, muchas veces lo que tenemos es que aprender a gestionar a través del entrenamiento. Y esos entrenamientos muchas veces se hacen a nivel familiar. Si yo voy a llamarle la atención a mi hijo, que mi hijo es un activo dominante, es decir, que es fosforito y que se... Yo tengo que tratar, pues, por ejemplo, imagínate un papá dominante con un hijo dominante. Entonces el hijo le responde feo y ¿qué hace el papá? Pues le responde más feo. Y porque es que yo soy el papá y usted a mí me respeta. Exacto. Y entonces cuando empiezan ese tema, ya
el motivo por el cual están discutiendo quedó en un segundo plano y ahora se pone a ver quién es más que quién. Entonces se ponen en ese enfrentamiento y finalmente no resuelven nada. Y cuando el niño crece, se va a las manos con el papá. Exacto, que lo he visto muchas veces. Yo ¿no? también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo aprendo a que yo debo entrar en una resolución de un conflicto con un hijo, no para tener la razón, sino para escuchar, permitir que mi hijo, a través del silencio, por ejemplo, es que hay muchas cosas, pero por ejemplo, a través del silencio caiga en cuenta que realmente actuó mal. Porque si tú llegas a tu hijo es que usted hizo esto y esto, entonces, pim, la mente de una vez me está atacando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Defenderme, porque ese es el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es atacar, salir corriendo o congelarse. Y cualquiera de las tres cosas que haga, pues grave. Pero si tú llegas desde un estado de calma y le dices a tu hijo, mira, hijo, tú hiciste eso, quiero saber qué pasó. Y cuando le dices qué pasó, se le desactiva el sistema emocional y se le activa el tema racional y entonces el chico empieza a pensar, ¿qué pasó? Y empieza a pensar qué pasó porque ya no se siente atacado, empieza a hacer una reflexión y probablemente caiga en cuenta que dice, no, yo actué mal. Lo que pasó fue que yo hice esto, pero la embarré porque hice esto. Y cuando el chico reconoce que la embarró es mucho mejor que cuando tú le dices que la embarró. Entonces entran en esos diálogos. Y eso se puede hacer con un papá dominante y un hijo dominante en un estado de calma. Y si las cosas se están calentando, mira, vamos a hablar en otro momento cuando estemos más tranquilos. Todo eso se puede lograr, pero hay que entrenarse. Y teniendo en cuenta, pues, todo lo que me está diciendo, todo parte de los papás, definitivamente. Pero Sí. no es lo mismo tomar un entrenamiento de un papá de un niño que tiene 4 años. No es lo mismo tomar el entrenamiento o ver qué cosas puede corregir cuando estoy cometiendo errores con un niño de 10 o 12 años y ya un adolescente. Entonces, ¿cómo se diferencian o cómo manejar y cómo tomar el entrenamiento de los papás dependiendo de las edades en que esté cada uno de sus hijos? Exacto. Los entrenamientos son diferentes en las diferentes etapas de la vida y son diferentes para los diferentes hijos, ¿no? Un entrenamiento, por ejemplo, si una persona tiene dificultad con sus 2 hijos, por ejemplo, y sus 2 hijos son de temperamentos diferentes y edades diferentes, necesitan unas estrategias que son para cada una, son particulares. Entonces, el que más sirve y el que más funciona y el que es más fácil es cuando las personas empiezan a entrenar antes de tener a sus hijos. Ese es el mejor, sí, porque claro, saben qué hacer desde el principio. Luego viene otra etapa que es más o menos desde que nacen hasta más o menos los 5 años, ¿sí? Que es una etapa en la que el niño está construyendo la mayor parte de conexiones neuronales, que es decir, está grabando la mayor parte de información que va a tener relevancia con el resto de su vida en esos primeros 4 o 5 años. Y ahí es donde toda la información que tú le des a tu hijo puede ser constructiva o destructiva. Entonces, esa parte es más concentrada, es mucho más concentrada entre el niño más pequeño, es mucho más concentrada en los papás, porque el niño simplemente lo que hace es aprender. En esa etapa en la que construyen todas sus conexiones, lo que están haciendo es captar información y lo hacen a través del aprendizaje. Están experimentando, son nuevos en la vida y están mirando a ver si por acá funciona, si por acá funciona, si por acá no funciona, qué les funciona. Y lo que nosotros tenemos que enseñarles a los niños en ese momento es que las formas correctas de comportarse son las que funcionan. Pero eso es un tema de nosotros, no de juzgar al niño. Es que el niño hace todo lo que hace porque él está experimentando. La clave es qué hago yo frente a lo que hace mi hijo. Entonces, por ejemplo, es importante que los niños desde pequeñitos tengan límites. Porque eso es un tema de seguridad. Ahora fuera de cámaras tú me estabas contando de un caso de un niño que se ahogó. Un niño de 2 años que se ahogó porque la mamá lo dejó suelto. Sí, claro. ¿Qué hace un niño en un parque suelto al lado de un lago? Entonces, sí, no. ¿Qué pasa? Que yo a mi hijo le tengo que decir, por ejemplo, aquí no debes entrar, con esto no debes jugar. La reacción normal del niño es que si quiere entrar va a intentar entrar, eso es normal. Lo que no es normal es qué es lo que haces tú cuando el niño intenta volver a entrar. Entonces, cuando el niño es pequeño tiene que darse cuenta, como el guía de la montaña, que cuando tú le das una instrucción la tiene que cumplir sin cuestionarla. ¿Por qué?
Porque tú tienes el conocimiento y la madurez para saber qué le conviene al niño y qué no le conviene al niño. Ahora, si no lo haces bien, ya es problema tuyo y no del niño. O si no tienes la madurez para decírselo, Sí. porque es que eso también pasa. Claro, pero es que no, es que al niño hay que dejarlo que explore, entonces meta los dedos entre la corriente. No. Tenemos que decirle al niño, mira, por ejemplo, a la cocina no vas a entrar, es peligroso. El niño va a querer entrar, entonces el niño va a entrar y entonces tú lo retiras y le dices, aquí no puedes entrar porque es peligroso. Y el niño, ¿qué va a hacer? Va a llorar y va a patalear y bajo ninguna circunstancia lo vas a dejar entrar. Entonces la construcción neuronal que se hace ahí es, a la cocina no puedo entrar. Entonces ya después no va a molestar, simplemente no va a entrar. Al principio va a llorar porque es el manejo de la frustración. Los niños pequeños no regulan sus emociones. Siempre tienen que tener el apoyo de los padres para aprender a regular sus emociones, ¿verdad? Que el niño tiene que evitar, por ejemplo, conductas que puedan ser para él, por ejemplo, que llegan a la casa, llegan de visita. Entonces a veces llega la mamá y entonces llegan de visita y entonces tienen que apagar el televisor porque al niño no le gusta el televisor. La visita, ¿no? Tiene que apagar el televisor. Es que es cuando pasa, normalmente es cuando van de visita. O sea, no cuando Exacto. llega a visita a la casa, sino cuando ellos van de visita. Entonces el niño empieza a coger las porcelanas, a coger los vidrios, los vasos de vidrio, las cosas que no son buenas. Y entonces hay una cosa que se ve mucho ahora y es que empiezan las mamás y los papás a decirle, no toques eso, no hagas eso. Y el niño igualito lo toca. No, hay que ir y decirle al niño, no toques eso. Si el niño insiste, hay que quitarlo. El niño va a aprender qué cosas toca y qué cosas no toca. Entonces, hay veces que llegan esos niños que todo lo dañan, pues por decirlo así. Y los papás lo que dicen es que él es así. No, él no es así porque hay muchos niños que llegan a los sitios y saben qué se puede tocar, qué no se puede tocar. Entonces es irlos guiando. Vuelvo otra vez, firmeza, no agresividad, no es pegarle al niño. O sea, pegarle en la mano porque cogió algo, eso no funciona de nada. Simplemente no lo dejes. Cuando el niño lo intenta y tú no lo dejas, la mente dice, ahí no es. Entonces el niño se olvida de eso. Pero también hay papás que la fácil es, entonces tome el celular, que hoy en día pasa mucho eso. Entonces, para que no coja la porcelana, entonces tome y la tableta o el celular. Mire, eso es como para 3 programas. Entonces lo único que les voy a sugerir en este momento es, por favor, papás, investiguen bien y lean fuentes serias sobre los daños que causa el uso de los dispositivos en los niños. Averígüenlo. Pero un niño no debe tener a la mano un dispositivo. Y si tiene 3 años o menos, nada. Después lo puedes dosificar un poquito. Pero tú no te imaginas los daños que causa, porque empezando los predisponen para las adicciones, porque lo que se empieza a desarrollar ahí es una especie de adicción hacia la... Claro, y eso es lo que a eso iba porque sí he visto mucho ejemplo de eso. Entonces, para que el niño en visita o cuando llega a visita a la casa no haga o no se es embobarlo con el tema del celular o la tableta, pero ya pasa el tiempo y siempre se hacen ese tipo de cosas recurrentemente y cuando le vas a quitar la tableta, ahí está la pataleta, ahí está el problema y es que entonces yo ¿qué hago? ¿Cuál es la...? Es que no tengo otra manera de hacerlo. Mira, el gusto de los niños por los dispositivos afecta a un sistema del cerebro que se llama sistema de motivación y recompensa, que es el mismo que produce las adicciones. ¿Qué es lo que hace? Ese sistema tiene 3 áreas, una que se llama el área tegmental ventral, el otro que se llama el núcleo accumbens y va a la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien hace algo que le gusta, el área tegmental ventral libera dopamina. Eso se va al núcleo accumbens, que también segrega dopamina, pero sobre todo tiene algo que se llaman los receptores de dopamina. Cuando el receptor de dopamina recibe la dopamina, tú te sientes bien. Inmediatamente se va a la corteza prefrontal, que lo que hace es poner atención en qué fue lo que me hizo sentir bien y dónde lo vuelvo a conseguir. Eso se diseñó en nuestros cerebros para que nosotros no dejemos de comer, no dejemos de beber, no dejemos de ser sociables, y tengamos esas funciones que son vitales para nosotros y no dejemos de reproducirnos. Entonces, nos gusta eso y nos sentimos bien cuando comemos algo. Y cuando nos reproducimos, nos sentimos muy bien. Muy bien. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que esas áreas, el sistema de motivación y recompensa, segrega las dosis perfectas de dopamina para que tú funciones bien. ¿Qué es lo que hace una droga? Lo que hace una droga, por ejemplo, como la cocaína, es hacer que tu cerebro segregue más dopamina de la que es,
Entonces, cuando llega el núcleo accumbens, el núcleo accumbens dice, aquí hay mucha dopamina, esto no está bien. Entonces reduce los receptores. Como hay tanta dopamina, te sientes muy bien. Te vas donde, que fue lo que me hizo sentir tan bien. Y entonces, como quieres hacerlo sentir bien, entonces lo quieres volver a hacer. Como uno querer volver Y a entre comer. menos receptores haya, pues entonces necesito más cantidad. Entonces necesito más cantidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el celular? El celular capta lo que a un niño más le gusta, que es movimiento, luz. Bueno, se me olvida la otra, son 3. Pero bueno, cuando el niño capta esa capacidad de ver ese dinamismo, eso lo atrapa y lo hace generar dopamina. Pero entonces el niño cada vez va a querer más y se va. Fíjate, cuando a un niño le gusta mucho el dispositivo y se lo quitan, miran la crisis que entra. ¿Verdad? Claro, es que Entonces, por eso es que cuando el niño recibe el dispositivo, se calma. Porque entra en una fijación hacia un aparato. Y el problema de eso a largo plazo o a medio plazo es que los niños fijan su mundo en un aparato y fijan sus expectativas en un aparato, y la vida no es un aparato. Entonces se vuelven no sociables. se saben cómo funcionar como un aparato, pero no saben funcionar en el resto de la vida. Entonces, ese tema, por ejemplo, es de cómo nosotros a veces, por querer que el niño se sienta bien, le estamos causando daño, ¿verdad? Ahí en ese Y tema es lo que tú celular. estabas diciendo hace un rato, y es darle lo que necesita y no lo que quiere el niño o lo que quiero yo para mi facilidad. Pues que la facilidad del papá es darle el teléfono o la tableta. Exacto. Luego pasamos a otras edades donde todo eso que están aprendiendo empieza a desarrollarse con las nuevas facetas que tienen en la vida. Entonces el niño deja de ser un bebecito que está aprendiendo, un niño de 4 o 5 años, y ya, por ejemplo, a los 8 o 9 años ya empiezan a tener ya, por ejemplo, sus amigos, empiezan a salir a socializar, a tener encuentros en el colegio, y empiezan a vivir desde lo que han aprendido en esos años. Entonces, si el niño aprendió a que no tiene normas, lo va a desahogar ahí con sus amigos. Entonces es cuando va a jugar fútbol y le gusta que no le... Y se pone bravísimo cuando le dicen falta. Se salió de la cancha. Entonces se ponen bravísimos porque ellos no conocen las normas. O cuando el niño conoce normas y sabe fluir armónicamente, así mismo se comporta. Después viene la etapa de la preadolescencia, que es una etapa que ahora, por la cantidad de información, se está adelantando un poquito, casi se está pegando casi con la adolescencia. ¿Y qué es lo que pasa con la adolescencia? Todo lo que está haciendo nuestro cerebro es madurar, y nuestro cerebro madura de atrás hacia adelante. Es decir, que lo último que se madura es la parte de la corteza prefrontal. Entonces, ahí en la corteza prefrontal hay algo que es fundamental en nosotros, que es la responsabilidad. La responsabilidad se conoce como la recompensa a largo plazo, es decir, proyectarme a largo plazo. Y eso se termina de desarrollar en las mujeres más o menos entre los 21 o 23 años, y entre los hombres más o menos entre los 24 o 26 años. Los hombres nos demoramos más en madurar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás educando a un adolescente, por ejemplo, la formación es completamente diferente a la que tienes con un niño, porque es un niño pero grande, que hace cosas de grande, pero sigue faltándole su desarrollo en el tema de, por ejemplo, responsabilidad y toma de decisiones. Entonces, ¿para qué están los papás? Para guiarlos. Entonces está bien, está perfectamente normal que un niño de 15 años quiera salir a tomar trago con sus amigos. Es normal que lo quiera hacer. Lo que no es normal es que usted como papá lo deje hacer. ¿Sí? Sí, claro. Porque es que usted es el que le tiene que dar el ingrediente a su hijo de responsabilidad que él no tiene porque no lo ha madurado. Y su hijo se va a molestar, claro que se va a molestar. Ser responsivo. Mi hijo lo que necesita. Ahora, ¿su hijo necesita socializar con los amigos? Sí, claro. Hay que dejarlo que socialice, pero controladamente. Contrólelo. No es que él hace lo que quiere, no hace lo que quiere. Él aprendió a hacer lo que quiere a través de usted. Sí. Pero hoy en día usted le puede puede aprender a negociar con él. Por ejemplo, la base de la negociación con adolescentes, ¿cómo es? Bueno, con todos, pero con los adolescentes hay que dejársela claro. Hay que sentar al hijo, al adolescente, y decirle: mi amor de mi alma, yo te quiero y te adoro. Tú vas a conseguir de mí todo lo que quieras en la medida en que yo consiga de ti todo lo que yo quiero. ¿Te parece bien y justo? Bueno, muy bien. Entonces, tú quieres salir el viernes. Listo. Yo te dejo salir el viernes. Pero ¿qué quiero? Que seas responsable, que no vayas a hacer lo que no se debe hacer, controlar, que yo sepa dónde estás. Sí, claro.
Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿por qué entonces a un, niño, un chico, porque un chico se va a los 16, 17 años, se saca el carro del papá? O a veces los papás saben que el chico le gusta el alcohol y le ponen un pase de una licencia de conducir. Además, a veces el pase. Entonces, se van con la licencia de conducir tomados. Y entonces, es que él es un irresponsable. De por Dios, el irresponsable es el papá o la mamá. ¿Por qué? Porque el adolescente no ha desarrollado la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un chico dicen, venga, nos tomamos unos traguitos, tomémonos una botella de aguardiente, nos emborrachamos y nos vamos con el carro oyendo música. Es que mi papá me prestó el carro. Sí, entonces, ¿por qué lo hace el chico? Porque él no tiene esa responsabilidad que es la recompensa a largo plazo, se llama. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que busca la recompensa a corto plazo? ¿Qué es? La voy a pasar rico cuando hoy. Pero no se proyecta qué pasará si yo no lo hago hoy a futuro. Entonces de pronto dicen, no, yo no lo hago porque me puedo accidentar y puedo llegar, bla, 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 en un tiempo allá. No, ellos naturalmente se proyectan es lo que hay que hacerles ahorita. Claro, eso hay niveles, ¿no? Hay unos que son más responsables que otros. Pero en términos generales no han desarrollado la responsabilidad y está la obligación de los papás por velar por la seguridad de sus hijos, así sean adolescentes. Entonces es que tu hijo haga lo que quiera hacer, pero controladamente, controlado desde el punto de vista tú como papá. ¿Cómo es posible que los papás se fue y no sé para dónde se fue? Salió, tomó trago, se estrelló y entonces después me pide el carro y me dice que no me va a volver a estrellar y yo se lo doy. Oye, de por Dios. Entonces, el sistema, por ejemplo, con los hijos es negociación. Tú recibirás. Eso funciona al 100. Yo lo apliqué con mis hijos y me fue genial. Tú recibirás de mí lo que tú quieras mientras yo reciba de ti lo que yo quiero. Y eso es justo, y además porque la vida es así. Además es clase, repitamos. ¿Cómo es? Tú recibirás de mí todo lo que quieras. En la medida en que tú recibas, en que yo reciba de ti todo lo que yo quiero de ti. Sí, hay gente que tiene que estudiar, pues. ¿Y qué quiero yo de ti? Pues que seas juicioso, que seas responsable, que hagas las cosas que quieres hacer, pero hazlas bien, que no arriesgues tu vida. Todo eso es lo que yo quiero. Entonces, por eso hay que tener un control en la forma como empezamos a trabajar con los hijos. Ahora, la preadolescencia es súper importante. ¿Por qué? Porque la preadolescencia básicamente nos va a decir cómo se van a comportar cuando son adolescentes. Y en la preadolescencia, ellos empiezan a buscar la forma. ¿Qué es lo que pasa en la preadolescencia? Una de las cosas que se desarrolla en la adolescencia de la maduración es la parte de la independencia. La independencia es preparación para cuando yo esté grande. Me estoy preparando, mi cerebro está preparando para yo valerme por mí mismo. Lo que pasa es que tú no te vales por ti mismo cuando eres adolescente. Entonces hay que darle la oportunidad a que el chico empiece a mirar cómo va a desarrollarse a gestionar, por ejemplo, qué va a hacer en su vida desde sus propias expectativas, y no que la mamá y el papá le estén diciendo qué es lo que tiene que estudiar o a qué se tiene que dedicar. No, que él mismo busque sus expectativas y empiece a desarrollar, como cuando el pollito, el pajarito está empezando a volar, que está supervisado y ya después volará solo, ¿verdad? Pero hay que tener esa supervisión. Entonces, como los chicos están en ese tema de independencia, ellos se aíslan de los grandes. Porque ellos dicen, no, yo no quiero hacer lo que hace mi papá, yo no quiero hacer lo que hace el adulto, yo quiero hacer lo que yo hago. Además ellos me ponen reglas, qué mamera. Entonces para ellos el adulto es el que los juzga, ¿sí? Entonces ellos se alejan del adulto, casi no comparten con el adulto, y eso se empieza a ver desde la preadolescencia. Entonces en la preadolescencia ya cuando el niño le dice, papá, pero hazte allá lejitos en el colegio que no me vean contigo. No me beses, sí. No me digas no me beses, no, qué oso. Qué oso. Claro, y uno tiene que acceder a que no quieres que yo te bese junto a tus amigos. Listo, perfecto. Eso no tiene ningún problema. Déjalo así. Hay que apoyarlos en ese sentido porque están creciendo en su independencia. Pero quiero irme a la fiesta, no te digo dónde, y llego al otro día. No, eso sí no. Porque sí, claro. Ahí es lo que estamos haciendo, es arriesgar la seguridad de nuestro hijo, arriesgar la forma de vivir su vida de una manera responsable. O inclusive en la misma casa.
pasa y me ha pasado y conozco papás que les pasa, que es que los hijos creen que la independencia es encerrarse en la habitación sin siquiera no saber qué están haciendo, y es que es mi independencia porque es que es mi habitación y yo veré lo que hago aquí adentro. Es que ni siquiera eso. Es que esas son las herencias que nos ha dejado Hollywood. Exacto. Esas son las herencias y entonces los papás tratan de imitar eso. Entonces, no, aquí en mi casa... Tú a mi cuarto no entras. Perdón, sí, eso sí es claro. O sea, tu cuarto cuando lo pagues, sí. Sí, claro. Claro. Tu cuarto cuando tú demuestres que yo puedo dejar que mi hijo haga lo que quiera en el cuarto. Pero eso lo aplicaba. Pero la puerta es insegura. Pero yo tengo que saber que mi hijo es responsable. Ok. ¿Sí? Entonces, si mi hijo es responsable y me ha demostrado que es responsable, pues yo no entro al cuarto porque sé que es responsable. Pero si lo que me mantiene es allá lejos y usted aquí no me entre, entonces me ha pasado con papás que dicen, es que le encontré a mi hijo marihuana o le encontré drogas en la mesa de noche. Y viera el escándalo. Usted está violando mi privacidad. De por Dios, un niño de 14, 15 años diciendo eso para hacer una cortina de humo. La cortina de humo para no mire lo que realmente es, cuál es el problema. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras en la casa y es tu casa mientras tú la trates como tu casa, no como el bar, ¿verdad? Sí, no. Tienes que respetar que aquí hay otras personas. Entonces, tenemos que darle pautas. En nuestra casa tiene que haber normas, porque es que la sociedad tiene normas todo el tiempo. Tú subes a un avión y te dicen, no puedes fumar. Ya, eso no tiene discusión, ¿no? Pero es que a mí me parece que eso es como absurdo. No importa. Y así tiene que ser con los hijos. Claro. Es que me parece muy malo de tu parte, papá, que no confíes en mí, porque eso se pone la mano en el pecho. No confíes en mí y que me voy a ir 3 días y no te voy a decir dónde estoy. Tienes que confiar en mí. No tienes que confiar en ti. No tengo que confiar en ti porque tú estás desarrollando responsabilidad. Además, que tengas 30 años, sí. La confianza se construye, no es que de porque si ya... Claro. Entonces, todos esos son temas que nosotros tenemos que aprender y eso nivela. Entonces, hay adolescentes que perfectamente dicen, no, yo no voy a ir este fin de semana a rumbear con mis amigos porque yo sé que en mi casa no me lo van a permitir. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no están las condiciones. O no tengo ningún problema porque si en mi casa, si mi hijo se va a ir y se va a quedar, por ejemplo, no, que es que yo me quedo donde un amigo. Perfecto, yo quiero hablar con el papá y la mamá de tu amigo. Mira, es que quiero saber, mi hijo me está diciendo que se va a quedar en tu casa. ¿Es cierto que se va a quedar en tu casa? Y al pelado le puede dar todo el oso que quiera, pero tú estás haciendo tu labor de padre, sí, de madre. Estás ejerciendo un control. Entonces, ok, ve y hay alguna persona que los supervise ahí sobre lo que están haciendo. Porque si se va a ir a la casa del amigo donde se encierran en el cuarto a hacer lo que se quiere, entonces no es lo que a tu hijo más le va a convenir. Se van construyendo en lo que se debe hacer en sociedad. No es un tema de amarrarlos y de no dejarlos hacer en la vida lo que quieren. No, es prepararlos para la sociedad porque la sociedad es así. Si tú entras a un almacén y te gusta algo, lo tienes que pagar para llevártelo. Sí, claro. Eso es lo que deberías hacer, ¿no? Pero cuando a ti te enseñan que hay otros caminitos, entonces así empiezas a actuar en la vida. Entonces, todos esos son temas que nosotros vamos dándole y trabajamos a nivel familiar. Se necesita que haya, por ejemplo, lo que hablábamos, no sé si era el capítulo pasado o al principio, contradicción de contraórdenes. Nada. A nivel familiar, lo primero que yo les digo a los papás es, ustedes tienen unidad de formación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se están poniendo de acuerdo y que el uno no desautoriza al otro. Peleense ustedes allá solitos primero para tomar la decisión, pero una vez que la tomen, se defiende la decisión. Es más, yo le puedo incluso decir a mi hijo, yo no estoy de acuerdo con que a ti no te hayan dejado salir, pero porque lo hizo tu papá o tu mamá, yo lo voy a apoyar, porque las decisiones que tome tu papá o tu mamá, yo las apoyo. No, y además porque es que muchas de las mamás, bueno, y también papás, no lo hagamos hacia las personas en general, porque sí. Si no, después, mejor dicho, es un problema. Tienen el tema es que creen que en la separación dejan de ser familia. No, dejan de ser pareja. Sí, exacto. Pero no dejan de ser familia. La familia se va a hacer por siempre. Entonces, ese tipo de decisiones se deben tomar en familia. No, en familia. O sea, la pareja ya se acabó y ese tipo de cosas ya quedó atrás. Quedó claro, lo hayamos superado o no, pero las decisiones se toman en familia. ¿Quién? El papá y la mamá.
Exacto. Entonces, y como te digo, incluso pasa en hogares donde no se han separado, donde están viviendo ahí, que los papás no se ponen de Sí, acuerdo, claro. el uno le da permiso. Es más, cometen un error tan grave con yo te doy permiso, pero que no vayas a ver tu papá o que no vayas a ver tu mamá. Entonces, eso es algo nefasto para el niño porque le está enseñando que la autoridad se la pueden pasar por debajo de cualquier manera. Entonces, ese no es un tema, no simplemente yo tengo que aprender a entender que si mi mamá y mi papá me dan una orden es por algo. Cuando los niños son grandes, o sea, a los hijos se les debe, es muy aconsejable que siempre se les diga el porqué de las cosas. Pero el obedecimiento a la norma no debe estar sujeta a si me convenció como hijo el argumento que me diste. Porque es que hay hijos que son argumentativos y hay papás que me dicen, a mí me desarma con los argumentos. No, es que depende de los argumentos, igual esa es la regla y hay que cumplirla. Claro, claro. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nosotros tenemos criterio, que sabemos por qué hacemos las cosas, el carácter, ¿no? La forma de tomar la decisión. Entonces tomamos una decisión. Ahora, si mi hijo me dice, a mí me parece injusta la decisión, sentémonos y hablemos con él. ¿Por qué te parece injusta? Y entonces ahí viene el tema, ¿no? Porque los argumentativos sacan argumentos. Es que tú no confías en mí. Yo confío en ti, pero necesito verte. Sí, total. ¿Sí? Entonces todo esto es un tema. Ahora, si tú sabes que tu hijo es una persona de comportamiento excelente y todo eso, porque lo has vivido, no porque no lo conoces, que hay gente que dice, no, mi hijo es bien, cada cuánto lo ve, cada 2 meses. No. ¿Sabes qué es? Bueno, hay que dejarlos, hay que irlos soltando en la medida en que sepamos que nuestros hijos manejan cierto tipo de responsabilidad, siempre con un control, siempre. Ya cuando están grandes y hacen su vida, ya es otro cuento. Pero mientras están, es nuestra obligación. Cuando dependan de nosotros, es nuestra obligación. Entonces hay hijos que le dicen, por ejemplo, que es muy común en los preadolescentes, ¿no? Que le dicen a los papás, es que usted me tuvo, pues usted me mantiene y ahora me da lo que yo quiera. Entonces yo le digo, eso es cierto. Yo tengo que darte estudio, pero no aclaran en qué colegio. Ah, sí, claro. Yo tengo que darte ropa, pero no me aclararon qué marca. Yo, por ahí no dice que tengo que darte videojuegos. Yo te los puedo dar, pero yo te doy un videojuego si tú me muestras que eres una persona responsable y que si yo te digo que es 1 hora, es 1 hora. Y que si son 2 horas, es 2 horas y no 3, y no más. Y si yo veo que te estás aislando del mundo real, yo te quito el dispositivo. Entonces eso hace que el niño juegue 1 hora, pero después se vaya a jugar fútbol con los amigos. Entonces Sí, claro. estamos en el mundo real, estamos bien. Estamos bien. Hay niños que por eso chatean, pero eso no se les ven los deditos. Pero llegan a una reunión y Timidísimos. súper bloqueados porque no saben cómo afrontar. Entonces necesitamos que si vas a hacer esto, lo vamos a hacer con control. Y eso es básicamente lo que pasa con las diferentes edades. Yo le hago ahí otra pregunta, Rafa, y es el tema de que, volviendo al principio del capítulo, usted nos mencionaba que todo este viaje, todo este proceso, todo este enriquecimiento personal lo empezó cuando comenzó a conocer las comunidades indígenas y ver cómo los niños viviendo por fuera de la civilización realmente eran felices. Sí. Entonces, y es que acaso allá hay entrenadores, o sea, yo le hago una pregunta así como suelta, allá hay coaching, allá hay entrenadores, ¿Quién los entrena? ¿quién los entrena? O sea, ¿cómo hacen esos niños entonces? Si aquí todos los niños de la ciudad tienen tabletas, tienen tecnología, todo lo que estábamos hablando al principio, entonces, ¿cómo hacen que esos niños realmente tengan una educación más dirigida hacia la felicidad? Claro, precisamente porque una de las razones es por lo que no tienen tabletas, no tienen internet. Porque ¿qué es lo que pasa? Que pues, decíamos, la felicidad es un sentimiento. El sentimiento es producto de los pensamientos. Y los pensamientos son el procesamiento de la información que nosotros tenemos. Entonces, cuando tenemos internet, el uno diciendo una cosa, el otro diciendo otra cosa, el amigo diciendo una cosa, el papá diciendo una cosa, la mamá diciendo otra cosa, tanta información, entonces la información se vuelve ingestionable porque es demasiada información en las personas que vivimos en la tecnología. Lo que existe en las comunidades indígenas son modelos, que son modelos que los reciben por generaciones y es el mismo modelo. Y está fundamentado en lo que desde la neurociencia y la psicología produce la felicidad. Entonces, la felicidad es la capacidad de valorar, es la armonía que tenemos, es un sentimiento en el que armonizamos y armonizamos porque entendemos el valor de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay niños
tú ves en las comunidades indígenas niños jugando, bueno, comunidades indígenas de esas donde no está la tecnología, O sea, no es tan fuerte. realmente comunidades indígenas, lejanas, o sea. Sí, por allá. porque tú vas a ver, por ejemplo, las comunidades que están pegadas a las ciudades, comunidades indígenas, y los niños están con celular, los hogares están descompuestos, bueno, todo eso. Pero en esas comunidades lejanas y apartadas, entonces tú ves que hay, por ejemplo, hay un fundamento hacia la valoración, que es clave para desarrollar felicidad. Cuando un niño está jugando con un palito y tú te acercas y le dices, ¿y ese palito qué es? Te dice, es un jaguar. Y tu mente consciente dice, no, eso es un palo. ¿Sí? Sí, claro. Pero la mente del niño desarrolla algo que los niños de ahora no desarrollan tanto, y es la imaginación. Porque ese niño realmente en ese palo está viendo un jaguar. Y está teniendo una cantidad de fantasías que lo emocionan y lo llenan de alegría y de conexión con lo que está haciendo a través de algo que es un palito. Pero cuando tú ves un niño de la ciudad que está jugando un videojuego, ¿de qué es eso? De dinosaurios. Y tú miras y el dinosaurio es perfecto. O sea, parece que le hubieran hecho un video la semana pasada. El niño no tiene espacio para la imaginación. Entonces estos niños se dan hacia la imaginación. A estos niños les enseñan que si van a cortar una rama de un árbol, le tienen que pedir permiso al árbol. ¿Por qué? Porque el árbol es importante. Y lo que se fomenta ahí es el respeto y la valoración. Y esos son patrones de comportamiento, ¿verdad? Entonces, hay papás que me dicen, es que mi hijo no me respeta. Ah, ok. ¿Y tú lo has llevado alguna vez a la naturaleza? ¿Le has hablado de los pajaritos, de la conservación? No. Cuando vamos a la finca, si se mete un bicho, lo matamos. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño entiende que lo que a uno no le gusta lo debe matar. ¿Por qué? Porque no me gusta o porque me produce miedo. Entonces, en esas comunidades existe la valoración hacia el ser. A uno le enseñan que el sol es una estrella. A ellos les enseñan que el sol es un dios. ¿Qué te produce cuando tú ves el sol y piensas que es una estrella? ¿Qué te produce cuando ves que el sol es un dios? Entonces ves la alegría de salió el sol, porque es un ser especial para mí y eso me produce felicidad. Pero cuando es, el sol, sí, ya. Cuando tú empiezas a rodearte de cosas maravillosas, así sean palos, entonces tú reconoces que tu entorno es maravilloso y eso te hace sentir estable, confiado, feliz de la vida. Y armónico. Y armónico con la vida. Pero, si tú creces, ¿cuántos niños no están queriéndose suicidar a los 11 años, a los 10 años y tienen todo? Pero realmente no tienen lo que realmente es valioso. Exacto. Entonces, lo que es valioso, volvemos a lo de la realidad, lo que es valioso no tiene un valor en sí. Económico. No tiene un valor, digamos, las cosas no son valiosas para todo el mundo. Okay. Es la valoración que tú le pones. Por eso tú ves mejor y con más cariño a tus hijos que a los hijos de otro. Porque son tus hijos, pero a nivel de niños son los mismos. Pero como tú le das más valoración a tus hijos, entonces, se te llena el corazón de ver a los hijos, se te llena de felicidad. Y cuando tú le enseñas a tu hijo a valorar lo que tiene sin importar cuánto vale ni cuánto costó. Entonces, porque esa era una de las cosas que uno les preguntaba a ellos, ¿no? Porque no estoy hablando solamente de los niños, los estándares de felicidad en las personas grandes es increíble. Tú llegas al mediodía a una comunidad indígena y encuentras perfectamente en una casa 10, 12 personas. Está la mamá, el papá, los niños, los primos, ¿sí? Tú llegas al mediodía a una casa de la ciudad y ¿qué encuentras? Nada. Escasamente si tienen dinero. El niño está por allá estudiando, la mamá está trabajando, el papá está trabajando. Y la empleada haciendo oficio. Y estos niños, uno llega a esas comunidades y están sentados en el piso compartiendo la comida, se llama el micuy, y es alimentando el cuerpo mientras alimentan el alma. Y el saber que mi papá está ahí, que mi mamá está ahí, me da seguridad, ¿verdad? Entonces eso ayuda a generar confianza en la vida. No tienen ese tema del abandono tan fuerte como lo pueden tener niños que viven con sus papás, pero que a veces ni los ven porque se despiertan, los bañan y los mandan para el colegio y el papá llega tarde o la mamá llega tarde y no pueden ver a sus hijos. Estos niños tienen a sus papás al lado. Entonces eso crea una estabilidad y una forma de ver la vida con valoración y con confianza. Entonces, ¿quién los entrena? El entorno. El entorno los entrena para ser felices.
que es lo que no hacen. Hoy no tenemos que entrenarnos nosotros porque el entorno no nos entrena para ser felices. No, y el entorno ya cambió tanto que no nos da ese tipo de felicidad. Claro. Ahora, si quieren investigar acerca de cosas científicas de la felicidad, hay un señor que se llama Tal Ben Sahar, es profesor de felicidad de la Universidad de Harvard. Hicieron un estudio porque la gente dice, oiga, la felicidad no es el dinero, pero se le parece mucho, ¿no? Y yo digo, sí, es cierto. Sí, claro. La felicidad no es el dinero, pero se le parece mucho. Pero entonces vayamos otra vez a la foto. A mí me puede gustar, por ejemplo, Natalia París. Entonces me voy a casar con una foto de Natalia París. Porque me da felicidad y es... Claro, ¿no? entonces como la foto es tan parecida a Natalia París, entonces yo creo que estoy con Natalia París, pero estoy es con un papel. Y así pasa con el dinero. El dinero se parece a la felicidad, pero no tiene nada que ver ni está cerquita de la felicidad, y eso está comprobado científicamente. Gente que se ha ganado la lotería, millones, y sienten la emoción temporal de la euforia. Pero el que es infeliz y se gana la lotería sigue siendo infeliz, pero con mucha plata. Exacto. Entonces hay gente que me dice, es que yo me siento agobiado, me voy a ir para una playa, me voy a ir para Centroamérica, me voy a ir para Japón. Si usted está infeliz acá, usted se puede ir para Japón, se puede ir para el Himalaya, se puede ir para donde quiera, va a llevar su infelicidad allá. Y si usted está feliz, usted se puede ir para Chía y ser feliz en Chía. Si usted se va para Chía y está feliz en Chía, o se va para Villa de Leyva y está feliz en Villa de Leyva, o donde sea, donde se vaya, la felicidad va con usted y la infelicidad también va con usted. No, pero yo sí lo refuto. Es una especie de chiste, pero yo soy feliz aquí en Chía, pero me da infelicidad volver a Bogotá, porque es que el entorno es completamente diferente. Total. Mira, la forma de procesar es el procesar el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida es la valoración, ¿no? Entonces, si tú... Hay gente que ha convertido, por ejemplo, los trancones de Bogotá en un espacio de reflexión. Yo no sé qué tanto reflexionen, pero están sintiéndose mucho mejor que los que están allá peleando y dándole golpes al carro porque hay un trancón. Es la forma como tú descifres lo que te presenta la vida, porque acuérdate que la vida no tiene un valor específico, es el que tú le das. Es el que no le da. Claro. Mí, ¿sabe? Ahí en ese tema, yo de pronto los trancones no son temas de reflexión, pero a mí sí me pasa personalmente, y es que los trancones o cuando voy en el carro es cuando busco es comunicarme o llamar a alguien, atender a alguien por teléfono para tratar de desconectarme de ese bendito trancón, porque es que a nadie hace feliz un trancón. Uno busca como esos momentos de escape. Entonces de pronto las otras personas lo que hacen es ponerse a reflexionar sobre su vida. A mí lo que me pasa personalmente es que es cuando más me comunico con las personas. Exacto. Entonces ¿eso qué quiere decir? Que tú le buscas una valoración constructiva, ¿sí? Pero si para ti... Pero hay gente que se queda mirando el trancón, Uy, que es la mayoría. Se quedan mirando y se quedan observando cómo no corre el trancón. Y se ponen a observar cómo pasa el tiempo y no avanzan. Entonces, ¿qué pasa? La valoración está directamente proporcional a donde fijas tu enfoque. Entonces, si tú piensas que la vida es linda, es porque te enfocas. No es porque la vida sea linda, es porque te enfocas en las cosas lindas de la vida. Porque la vida tiene cosas lindas y cosas no lindas. Si tú piensas que la vida es fea, es porque te enfocas en las cosas feas. Por eso parte de la valoración es cambiar el foco. Hay gente que a nosotros los productores nos dicen mucho, oiga, pero ¿por qué yo vi una foto de este sitio y eso se ve súper lindo en la foto, pero uno va y eso no es así? Y yo les digo, sí es así. Lo que pasa es que el fotógrafo se entrena para buscarle el ángulo más bonito. Y así uno puede ver la vida. Cuando tú le ves la vida al ángulo bonito, y uno cuando está tomando fotos, está haciendo un video en un lugar que tiene partes como feas, uno se hace en un lugarcito donde se escondan las partes feas. Si tú ves la vida desde esa perspectiva, escondes las partes feas, entonces la sensación y lo que vas a recibir son las partes bonitas. Pero si tú te vas directo al enfoque y le haces zoom y primer plano a las cosas feas, entonces eso es lo que vas a alimentar en tu vida y eso es lo que vas a tener en la vida. Y por eso a los hijos hay que enseñarles a fijar el enfoque en las cosas lindas, enseñarles valoración. Por eso cuando a un niño se le da algo, se le debe contar de dónde viene. Es que eso es echarle en cara a mi hijo. No, eso es contarle de dónde viene, porque es que el niño se despierta con los juguetes ahí al lado y entonces piensan que es que eso no viene saben de dónde vienen entonces, las cosas. Valoración. Y eso va de acuerdo al enfoque que tú le des, ¿ves? Genial. Y bueno, ya hablando un poquito más del tema particular de su emprendimiento, de lo que usted se dedica, que es a hacer coaching, pues ¿cuánto tiempo tomaría cambiar esa manera
de pensamiento. ¿Cuánto dura un entrenamiento? ¿En cuánto tiempo una persona puede llegar a cambiar ese tipo de cosas? Bueno, lo que yo desarrollo son entrenamientos para que la persona se pueda entrenar. A sí misma. Claro. Yo lo que hago es entrenar a una persona para que se pueda entrenar a sí misma y para que pueda entrenar a sus hijos. Yo le doy la información de cómo hacerlo. Si yo acompaño a la persona, eso va a depender mucho de cómo va reaccionando, dependiendo de la disciplina de la persona. Pero lo que yo me he podido dar cuenta es que si yo le doy las herramientas a una persona y la persona realmente está conectada con la información y hace lo que se tiene que hacer, yo no necesito más de... Yo tengo programas de 8 sesiones, 10 sesiones, máximo 12 sesiones. En ese lapso yo le paso toda la información a la persona y la persona tiene que empezar a aplicarlo. ¿Sí? Porque es que eso tiene que ser algo que nace, o sea, que la persona tiene que estar súper comprometida. Súper comprometida, porque si no, sí necesita que una persona le esté diciendo, oye, levántate hoy, vamos a hacer esto, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. No, pero si nosotros le decimos a la persona, tú tienes que, por ejemplo, actuar desde la tranquilidad. Entonces la persona, claro, la persona va a fallar, va a haber momentos en que se va a salir, pero dice, no, yo tengo que, la próxima vez, voy a buscar la forma de cada vez entrar más en espacios de tranquilidad, buscar que mi contacto sea desde la tranquilidad y se activa nuestro sistema de motivación y recompensa cuando nos damos cuenta que realmente cuando hago las cosas desde la tranquilidad funciona mejor. Entonces nuestro sistema dice, ¿qué fue lo que hice que me funcionó mejor? Y eso lo empezamos a poco a poco a convertir en un patrón de comportamiento. Y ya después lo haces automático porque ya entra a la mente subconsciente y ya es automático. Simplemente cuando te sientes que estás en un estado emocional no correcto, no tomas decisiones, no haces reclamaciones, esperas a que te tranquilices porque ya sabes que el resultado es otro. Pero ¿cómo hacerlo? Eso es un entrenamiento que dura 8 sesiones, 10 sesiones o 12 sesiones. ¿Y esas 8, 10 o 12 sesiones en tiempo, en meses, cuánto dura? Normalmente lo que yo recomiendo es que se haga una sesión semanal. Cuando hay personas, por ejemplo, que vienen de otros países o cosas así que tienen... lo pueden hacer 2 sesiones a la semana y van obteniendo la información. Esta es una información muy de anotar. Es una información donde cuando yo empiezo a hacer el entrenamiento pongo ejercicios diarios. Eso no es, empiezas a hacer después de que nos vimos, no, ya hoy. ¿Cuándo empezamos a hacer el ejercicio? Hoy. Porque necesito que mañana me digas, hice el ejercicio y no me funcionó. Para que yo pueda decirte, tienes que volverlo a hacer. Vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Y después la gente le dice a uno, es más, a mí hay gente que me escribe a los 3, 4 años de un proceso y me dicen, oye, te escribí hoy para darte las gracias de todo lo que hicimos en este tiempo porque estoy empezando a ver los frutos de una manera increíble. Y pasaron 3 años. Wow, sí, es que eso es de Entonces, toda la vida. Ese es un tema, claro, yo lo que le digo a las personas es lo que te voy a decir no es para que lo apliques un mes ni 6 meses, para toda la vida. Sí, claro. Porque si tú aprendes a gestionar tus emociones, eso te va a servir para toda la vida. Vas a saber cómo hacerlos. Si sabes transmitirle a tus hijos, vas a saber transmitirle a tus nietos o vas a saber transmitirle a tus compañeros. Eso es una política de vida. Pero son más o menos esos. Porque es que eso, ahí sí como, y eso, dentro de poco vamos a hablar con una nutricionista aquí en el programa, y no es algo pasajero, no es una moda. Exacto. Porque es que muchos de estos temas se vuelven moda, se vuelven, claro. No, contratamos un entrenador mental, no sé, pero a los 6 meses, 8 meses se acabó. No, es más bien como entrenarlos para hacer un cambio y un modelo de vida que arranca desde ese momento. Por ejemplo, en gestión de emociones a mí me toca siempre advertirles a mis entrenados y es, tenga mucho cuidado porque hay personas que tienden a abandonar el proceso a la mitad del proceso porque se empezaron a sentir bien. Y lo abandonan. No, ya me siento bien. Ya no tengo esos ataques de ansiedad. Ya no me bajo de ánimo. Entonces ya. Y después recaen. Entonces, no. Esto es un tema que tienes que aprenderlo para seguirlo aplicando en toda la vida. Que una persona que aprende a gestionar sus emociones no se va a seguir desbordando. Sí, se va a seguir desbordando, pero ya va a saber qué hacer. Como el que se pinchó. Ya sabe qué hacer. Entonces, si a ti se te daña algo y no sabes cómo arreglarlo, pues ahí se quedó. Pero si sabes cómo arreglarlo, lo vas a trabajar. Entonces, y cada vez que lo haces, la forma, digamos que los episodios van a ser mucho más lejanos y mucho menos fuertes. Y en el tema de educación, pues si tú empiezas con un niño pequeño, créeme, cuando tú empiezas a generar estas políticas con un niño desde muy pequeño, tú, mira, los problemas que vas a tener son mínimos. A mí la gente se aterra porque yo digo, yo no tuve problemas con mis hijos en la adolescencia. A mí mis hijos nunca
me hablaron, golpearon y me hablaron mal. Porque hay una cosa que es cierto. Es normal ser rebelde, pero no es normal ser grosero. Ser grosero es mala educación. Sí, claro. Y mis hijos jamás, yo a mis hijos nunca les pegué. Y mis hijos nunca me han hablado a mí golpeado. Nada. ¿Se han molestado muchísimo? Sí, se han molestado. Pero me molesto con respeto. Sí, Y así, claro. si tú aprendes a hacer eso en la vida, te va a ir muy bien. Cuando tengas jefes y te molestes con tu jefe, te molestas con respeto. Sí, claro. Y tú puedes decir, jefe, voy a renunciar porque no me siento bien acá. Hasta luego. Y te vas. Además, Y lo que está. usted dice, definitivamente es lo más importante es empezar antes de tener los hijos. Uy, sí. Eso sería lo mejor. Yo hago entrenamientos, no son los que más hago, pero sí los hago muy importantes para que las personas... Bueno, digamos que en el primer año todavía es prácticamente cero. Pero de los primeros, de los 2 años a los 5 años es muy importante todo lo que generas. Ya después lo que hay que hacer, porque entonces ahí sí siembras la información que se necesita. Ya después lo que hay que hacer es empezar a corregir. A corregir. Entonces empiezas a corregir y la información que quedó en esas conexiones neuronales se empieza a debilitar, la errónea, la destructiva, y se empieza a estructurar una formación constructiva. Todo eso se va cambiando con el tiempo. Ya como para ir dándole cierre a la conversación que además está súper apasionante y a mí personalmente me ha calado mucho porque hay muchas de las cosas que hemos hablado, Rafa, que de verdad uno se da cuenta que durante toda la vida uno cometió muchos errores. Justamente teniendo en cuenta eso, démosle esos 5 consejos a las personas que pues, obviamente lo más fácil es contratarlo a usted definitivamente contratado, pero la gente que definitivamente pues no lo puede hacer o no, igual ahorita vamos a dar sus datos. Démosle esos 5 consejos con los que uno puede arrancar a dar esos primeros pasitos y comenzar a generar ese cambio interno de cómo gestionar las emociones. Sí, el primer consejo que doy es prepárese. Prepárese porque uno para ser padre hoy en día necesita saber cómo hacerlo. Y para eso existe mucha información, existen muchos programas para que la persona realmente se prepare y se entrene para poder tener éxito. El segundo espacio, el segundo punto que yo les recomiendo es que entiendan que todo lo que vive un niño va a repercutir en un futuro. Entonces no dejen pasar por alto lo que está haciendo tu hijo. Si tú ves que tu hijo está teniendo alguna reacción o algún comportamiento que está empezando a ser repetitivo y no es adecuado, revísenlo porque ahí hay un problema que es contigo, no con tu hijo. Es un problema con tu hijo, ¿verdad? Otro consejo, cuando, cuando se separen, dejen la confrontación delante de sus hijos. O sea, Sí, claro. eso es terrible. No se imaginan el daño tan grave que causa emocional y que dura para toda la vida. Y no se imaginan la cantidad de personas grandes que tengo yo y que he tenido por ese problema. Problemas, personas que no pueden avanzar en sus relaciones afectivas, no pueden avanzar en su trabajo, no pueden avanzar en su vida. Hay unas que son muy exitosas, pero en su parte efectiva no. Entonces, bájenle al tema de la confrontación. Sí, hablarlo en privado. O sea, lo que yo digo, se acaban son las parejas, no las familias. Sí, exacto. Que sus hijos no sean testigos de esa pelea. Es que son las dos personas que más amamos allá enfrentadas. Entonces, no. Bueno, el otro tema es, nunca pierdan de vista que la labor de formación es preparar a los hijos para la sociedad. Por tal razón, hay que darles un entorno lo más parecido a la sociedad, en el cual tú tienes que ser el guía y mostrarles. Los niños tienen todo el derecho de equivocarse, pero nosotros tenemos la obligación de encaminarlos. Encaminarlos. Cuarto, Cuarto. nunca se nos olvide las 3 palabras claves de la formación, que eso es lo que más, mire, si no se acuerdan, si se van solamente con esto, van ganadísimos. Firmeza, que no se debe confundir con la agresividad. Asertividad, que no se debe confundir con la debilidad. Y la tranquilidad. Siempre hacer la comunicación, tratar de hacer la comunicación desde la tranquilidad. Fundamentales. Y ya El último. el último es no perder de vista que tus hijos no son tuyos, son personas individuales que tú las vas a preparar para que ellos se vayan por donde quieran. No le construyas la vida a tu hijo,
no le digas que tiene que ser médico, que tiene que ir para allá, que tiene que ir para acá. No, enséñale cómo se vive en la vida para que él tome el camino que quiera. Porque eso es muy importante. Súper También importante. tengo problemas graves ahorita con personas que me dicen, estoy terminando una carrera y no la quiero terminar, no quiero volver a esa universidad, pero me metí a esa carrera porque estoy complaciendo a mi mamá y a mi papá o a mi familia, o estudié esta carrera y me siento horrible porque nunca hice lo que quería hacer. No, déjelos que se construyan. Bueno, y hablando de consejos, Ujú. pues a usted personalmente, que yo siempre, al final trato por lo menos de investigar un poquito ese ser que nos está hablando, esa persona que tiene toda esa experiencia y capacidad para hablarnos de los temas que estamos hablando. ¿Cuál fue ese consejo a usted que le dieron en la vida que se la cambió y vio las cosas desde otro punto de vista? Yo tengo varios consejos que me han cambiado la vida y va a sonar arrogante, me da pena, pero lo quiero compartir. El consejo que mejor me dieron me lo di yo. Gracias a mí. Por ahí a la altura de los 18 años tendría yo, cuando dije, voy a vivir única y exclusivamente en función de mi felicidad. Es el mejor regalo que he recibido porque para yo funcionar en medio de mi felicidad hay muchas personas que se han fastidiado. Sí, claro. Pero no es pasar por encima de los otros. No, para nada. Se han fastidiado porque yo no soy lo que ellos, o no iba a ser lo que ellos querían ser. Lo que ellos querían que usted... Que yo fuera. Exacto. Que yo fuera. Y yo construí mi vida y soy una persona completamente apasionada, feliz de la vida, y por eso me interesé por la felicidad, porque es que soy un apasionado de la felicidad y yo no hago nada que no contribuya a mi felicidad. Así sea incómodo. A veces hace uno cosas incómodas, pero que contribuyen a su felicidad. Entonces, ese es el consejo No, que me súper. gusta. No, y es que de eso se trata, de a través de estos mensajes, que la gente le pueda tener de pronto una epifanía y decir, oiga, el mejor consejo me lo dio Rafael a través del programa Los Puntos sobre las IES. Y al contrario, ese consejo que nadie le dio, que me imagino que debe estar por ese mismo lado, porque pues si usted mismo se dio su propio consejo, ese consejo que nadie le dio y que la vida dijo, vea, le mostró que ese era pues lo que usted debía seguir. Sí tiene mucho que ver porque el consejo que nadie me dio fue precisamente defienda su felicidad a toda costa. Ese me lo dijeron cuando yo ya lo hacía. Pero cuando yo empecé a gestionar mi felicidad, porque eso inició, como te digo, a los 18 años, un día que yo estaba a punto de realizar un parcial, que yo iba en segundo semestre de mi carrera, y al mismo tiempo tenía una presentación que no podía hacer por estar en el parcial, dejé el esfero, dije, no voy más con esta carrera, me voy con lo que quiero, que es la música, y eso me causó muchísimo miedo, porque estaba rompiendo con lo que hacía todo el mundo y haciendo lo que yo quería porque me sentía bien. Y eso me dio mucho miedo. Me hubiera encantado que alguien me hubiera dado el consejo de no, defiéndase, defienda su felicidad y haga lo que quiera hacer, porque eso me hubiera dado mucha seguridad. Pero sentí mucho miedo y después de que pasaron muchos años, digo, fue una de las mejores decisiones que tuve en mi vida, y todas las decisiones que he tomado en búsqueda de mi felicidad y de no hacer lo que no está con mi felicidad, me hubiera encantado que me hubieran dicho defienda siempre eso. Y hoy se les doy ese consejo, defiendan su felicidad a toda costa. Qué bueno. Así sea rompiendo esquemas. Que normalmente es rompiendo esquemas. Es que es la única manera, rompiendo esquemas. Sí, es que es completamente cierto lo que usted dice. Y hablando del tema de esos consejos, bueno, realmente cambiándolo un poquito, es ¿qué sueño que usted tuvo desde que estaba empezando con la música? ¿Qué sueño ha cumplido? Bueno, que es que a mí una vez me enseñaron que los sueños no se cumplen, se trabajan, ¿no? Sí. Pero ese sueño que logró llegar a cumplirlo y un sueño que todavía le falte por cumplir. El sueño que cumplí básicamente fue poder avanzar en mis pasiones. Cuando uno es apasionado, termina disfrutando mucho lo que hace. Para algunas personas gusta, para otras personas de pronto uno no está en el nivel que quisieran que uno estuviera, pero lo más importante es que uno lo disfrutó y lo ha disfrutado, y yo pienso que el sueño mío es que esas decisiones que yo tomé por allá fueron realmente no equivocadas, iban por el camino, y ese era mi sueño, porque yo tenía mucho miedo de equivocarme y decir después me voy a arrepentir, y no, este fue un sueño genial. Y el sueño que me falta por cumplir es yo quisiera que la gente tomara
mucha conciencia de lo que realmente representa la felicidad en la vida de las personas. La felicidad es el propósito central de la vida. El éxito de una vida no depende de cuántas cosas o cuánta plata tuviste, ni depende de cuánto aprendiste, depende de cómo te sentiste. Y eso es importante para que las personas no vendan su felicidad, para que las personas no se esclavicen, para que cuando tenga 60 años o 70 años yo pueda vivir tranquilo. No, viva tranquilo desde ya. Sí, claro. Entonces no vivan en función de su felicidad. Sin pasar, yo quiero recalcar eso, sin pasar por encima de los demás. No, es que, por ejemplo, sí, claro, porque yo digo, por ejemplo, la felicidad es un sentimiento de armonía con la vida. Tú no puedes armonizar con la vida pasando por encima de los demás. Genial, eso. O sea, eso va pegado al ser feliz. Yo no pienso que una persona que le haga daño a los demás en el fondo se sienta feliz. Conseguirá las cosas que de pronto consigue, pero se está destruyendo emocionalmente. No tienes esa armonía. Claro que también hay personas que están tan mal que no se dan cuenta de lo bien. ¿Cómo es que se le dice el dicho? Están tan bien que no se dan cuenta de lo mal que están. Sí. Porque sienten de alguna manera que hacerle daño a alguien los hace felices. Sí, lo que pasa es que la sensación es como la del dinero, ¿no? Que es un poco equivocada porque realmente lo que tú quieres es vengarte de ti mismo cuando le quieres hacer daño a otro. Sí, total. No, pues nada, Rafa. Hombre, no sabe lo enriquecedora que han sido esta charla, estos 2 capítulos. Chévere. No por nada, es realmente la primera conversación que nos da para 2 capítulos. Quiero agradecerle, quiero de verdad, ojalá la gente le haya servido mucho. Y pues nada, hombre, queda la cámara para invitarlos a que conozcan su emprendimiento, que den sus datos. Cuéntenos dónde lo podemos ubicar. Claro, a mí me comunican normalmente por WhatsApp. No sé si digo el número. Sí, si quiere, pues si no tiene problema con eso, No. ahí se lo colocamos para que la gente lo ubique. Mi número es 300-202-2923. Esos son los números. Repitámoslo. 300-202-2923. Necesariamente por WhatsApp, porque yo tengo una política y es que yo no contesto llamadas de teléfonos que no conozca. Pero la persona me puede escribir y me puede decir, mira, soy tal, y yo me comunico con la persona. Eso como para cuando lo necesiten contratar. Y en redes sociales como para que la gente lo siga, sepa de todos esos temas que usted habla. Yo manejo una marca que se llama Armonía Coaching. Soy muy malo con las redes. Tengo algunos videos en Instagram, tengo algunos videos en TikTok. No salgo bailando. es hablando sobre temas de crianza. Y tengo una página que es armoniacoaching.org. Okay. Hay información y se pueden contactar. ¿Y las redes sociales cómo son? Son Armonía Coaching en Instagram, Armonía Coaching, igual en TikTok. Listo, genial. Yo personalmente ya lo sigo y ahí todos cordialmente invitados para que sigan a Rafael y sigamos conversando e instruyéndonos y entrenándonos para ser mejores personas, ser mejores padres y de verdad de corazón esperamos que este capítulo les haya funcionado y haya dejado algo que sea un poquito de reflexión en cómo estamos haciendo las cosas y lo que debemos hacer para mejorar. Porque definitivamente, como usted dice, Rafael, lo que tratamos y el objetivo principal de la vida es ser felices, hacer felices a nuestros hijos y tratar de armonizar nuestro entorno para que los que están cerca a nosotros también logren ese tema de felicidad. Exacto. A ustedes no me queda más que agradecerles, espero que de verdad este capítulo les haya funcionado y nos vemos como siempre el próximo miércoles en otro capítulo donde tocaremos temas que muchos de ustedes les pueden interesar. Recuerden, los puntos sobre las IES nos pueden seguir en las redes sociales, están aquí abajo en la descripción del video y síganos en todas las redes también que están ahí los enlaces para que nos apoyen, nos den un like y definitivamente nos sigan para poder seguir aportando con estos temas a cosas de crecimiento personal, de producción audiovisual y de emprendimiento. Así que les agradecemos por su atención y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo. Feliz noche a todos ustedes. Gracias.